Asistencia sanitaria en pacientes graves. Acciones previas. Determinar el aforo máximo de cada puesto sanitario. Ubicar señales de límite de paso hacia el puesto sanitario. Ubicar cartelería en la parte exterior del puesto sanitario, recordando la distancia interpersonal. Ubicar un dispensador de gel hidroalcohólico en la zona de acceso al puesto sanitario. Determinar una zona de aislamiento que se encontrará plenamente identificada. Acciones previas a la asistencia sanitaria del afectado o afectada. Se determinará el nivel de riesgo de COVID del paciente mediante un triaje simplificado. Toma de la temperatura. Se considera fiebre a más de 38 grados. Preguntar si ha presentado síntomas respiratorios continuos en los 14 días previos. Haber estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos. Si el paciente es positivo a cualquiera de los 3 puntos anteriores, se considera de alto riesgo, por lo que se llevará al paciente a la zona de aislamiento que se ha determinado previamente. Si no es negativo a los 3 puntos previos, será considerado de bajo riesgo. Antes de comenzar la asistencia, colocaremos una mascarilla quirúrgica a la persona que debemos atender. Acciones previas a la asistencia sanitaria por parte del personal de Cruz Roja. Deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón. Si el paciente se ha catalogado de alto riesgo, las medidas de bioseguridad serán: doble guantes, una mascarilla FPP3. En caso de no tener, una mascarilla FPP2 también es eficaz. Gafas de protección o pantalla facial total. Bata o buzo de protección. Si el paciente se ha catalogado de bajo riesgo, las medidas de bioseguridad serán: guantes, una mascarilla quirúrgica, gafas de protección o pantalla facial total. Durante la asistencia sanitaria. Teniendo en cuenta el tipo de asistencia sanitaria que estemos realizando, intentaremos minimizar el contacto con la persona. Durante la entrevista que debemos hacer a la persona que precisa asistencia sanitaria, en el caso que pueda comunicarse, se mantendrá la distancia de seguridad establecida en ese momento. En la zona de asistencia solo debemos estar las personas necesarias para dar la asistencia. En caso de que las técnicas a emplear requieran de la ayuda de más personal, el resto de miembros de Cruz Roja que intervengan se colocarán los mismos EPIs indicados en este protocolo y colaborarán con su compañero durante la asistencia. Los familiares o acompañantes de la persona estarán en la zona exterior del puesto sanitario y nunca en el interior de la instalación. Acciones posteriores a la intervención sanitaria del afectado o afectada. Acciones posteriores de la intervención sanitaria
del afectado o afectada. Acciones posteriores de la intervención sanitaria del afectado o afectada. En el caso de que la persona no sea trasladada a ningún centro sanitario, se informará a la persona que la mascarilla no debe devolverla. En el caso de manifestar que la quiere dejar, se pondrá en el depósito de residuos correspondientes. La persona deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de abandonar el puesto sanitario. En caso de que la persona requiera traslado y se haya catalogado de alto riesgo, se informará a las personas encargadas de su movilización para que tengan las mismas medidas de seguridad antes citadas. Acciones posteriores a la asistencia sanitaria por parte del personal de Cruz Roja. Nuestro personal, al finalizar su actuación, se retirará primero la bata o buzo, junto al primer par de guantes. Se lavará con gel hidroalcohólico o agua y jabón si tiene acceso. Posteriormente, se retirará las gafas y se lavará con gel hidroalcohólico. A continuación, se retirará la mascarilla FFP2. Por último, se retirará el último par de guantes. Todo esto, material utilizado, se pondrá en el depósito de residuos correspondientes. El mismo procedimiento se aplica para cuando el paciente ha sido catalogado de bajo riesgo y el socorrista ha utilizado mascarilla quirúrgica. A continuación, volverá a lavarse las manos para dejar atrás la posible contaminación.